Muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿no? El tema que voy a tocar fundamentalmente tiene que ver con los orígenes de la filosofía. Sin embargo, voy a entablar algunos puntos, no voy a seguir la línea fenomenológica para hablar del pensamiento prefilosófico, sino que voy a tomar algunos elementos de la fenomenología husserliana, pero sin embargo me interesa más trabajar un aspecto de Derrida para una comprensión precisamente de lo que es el pensamiento no filosófico. Sin embargo, lo que quiero llegar a esto, ¿por qué otros mundos? Porque hay, digamos, a nivel humano no podemos hablar que existe solamente una percepción de vida de una cultura, sino que hay tantas culturas como tantas percepciones de vida se pueden generar. Dentro de cada cultura tampoco hay una visión totalitaria prácticamente de lo que es la realidad. Entonces vamos a encontrar que hay también otros puntos de pensamiento. Y aquí Derrida me sirve por una razón muy sencilla. Recordemos que Derrida me va a plantear la idea siguiente, que normalmente se veía antes de Derrida un pensamiento estructurado con culturas estructurales y formas de pensar estructuradas. Y Derrida me va a dar una posibilidad de interpretar el mundo de otra manera desestructurada. Y va a surgir una filosofía postestructuralista. Entonces dice, todas las obras filosóficas requieren una mentalidad estructuralista, fundamentalmente le dan referencia a una forma de ser y de pensar y de poder. Todo libro puede ser sometido al análisis para estructurar y encontrar que hay diferentes formas de dominio de pensamiento y de formas de ser. Si ponemos a Marx, por ejemplo, Marx tiene el mismo pecado. Él, digamos, está planteando una forma de poder que se quiere instaurar a través de una forma de pensar también. Entonces, la Biblia tiene exactamente el mismo problema. Entonces, hemos creado conceptos, digamos, elementos que se contraponen y siempre le damos preferencia a uno. Por ejemplo, cuando hablamos de filosofía, si estoy en un mundo estructurado, voy a ver una filosofía como la única posibilidad de llegar a un conocimiento verdadero. Derrida me dice, no. Hay otras interpretaciones también del mundo de vida. Si sigo digamos, a Habermas, el mundo de vida es más importante. Porque en el mundo de vida lo que vamos a encontrar son personas que sienten, perciben e interpretan. Y toda cultura tiene esa característica. Entonces, por eso estoy hablando del mundo de vida. Hay otra forma de pensar, y pues vamos a hablar del elemento religioso, que en una medida podemos decir también es una interpretación del mundo de vida. Y digamos del individuo que está en ese mundo de vida. Entonces es muy interesante cuando uno encuentra ciertos ateos ingenuos que solamente ven una característica de la religión popular, pero no ven los fundamentos ni el sustento teológico filosófico que hay en ellos. Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces las formas de pensar, digamos, religiosas, se pueden percibir de diferentes formas de ser, y todas ellas tienen una validez en su forma de ser. Eso es lo interesante. Entonces vamos a encontrar que tenemos religiones que podríamos llamar animistas y mágicas, que vamos a encontrar definitivamente todo ese mundo religioso que no construye un lenguaje escrito, sino que genera una tradición verbal prácticamente. Y vamos a encontrar las culturas americanas. Por eso, como se decía hoy en la mañana, cuando mata a Gandhi y revisa el Popol Vuh, no lo está viendo como un texto filosófico, pero lo puedo analizar de la filosofía. Esa es la belleza de Mahatma Gandhi. O sea, yo puedo analizar cualquier texto, aunque no sea filosófico. No importa a qué tradición pertenece. El Popol Vuh pertenece a una forma de pensar y tiene su validez en ese mundo cultural, en ese momento histórico. Entonces, esa es la belleza que vamos a encontrar en el primer nivel. En el segundo nivel encontramos otras formas de vida que nos están proponiendo a nivel teológico, analítico y argumentativo, ¿no? Como puede ser el politeísmo, que es una consecuencia de lo que es el animismo, y las consecuencias de un desarrollo posterior, como puede ser el panteísmo y el monoteísmo. Entonces vamos encontrando que todas las formas de pensar se van realizando a partir de percepciones de lo divino y del ser humano también, y cómo voy a interpretar la Tierra. Por ejemplo, Jung tiene razón al decir que en todas ellas vamos a encontrar ciertas imágenes que son universales. Por ejemplo, la Madre Tierra, pero ojo con esto. Cuando hablamos de la Madre Tierra no es una característica americana, sino que es un concepto y es una idea que van a arrastrar todas las culturas que tienen un origen que les va a dar un sustento material, que es la agricultura. En la agricultura vamos a encontrar dos parejas de opuestos. Uno no es sin el otro. No hay una madre si no hay un padre.
Y la madre tiene que ser, digamos, tiene que ser embarazada por un padre. Y lo único que puede hacer eso es digamos, el macho. Porque como macho no puede sentido de la palabra. Y el término es el cielo. Si vemos la bandera de Corea, encontramos prácticamente el arquetipo. Encontramos los 4 elementos en un movimiento, pero no un movimiento externo, sino interno, como decía Sergio Custodio hace un rato, que va permitiendo el desarrollo y el cambio de las cosas. Entonces vamos a encontrar 2 ideogramas que son muy interesantes, porque en realidad van a poner 2 conceptos que son fundamentales. Lo que es la palabra concepto. El logos lo vamos a entender como definición, pero no toda la palabra es definición, porque hay palabras que indican otras formas de ser o de interpretar el mundo. Por lo tanto, la palabra es mucho más amplia que el logos. Entonces vamos a encontrar, eso también me va a llevar a lo que es un judaísmo y 2 consecuencias, que sería la forma de pensar cristiana, que también se habló en la mañana, y tenemos también el Islam. ¿Cómo vamos percibiendo el mundo entonces? Sin embargo, aquí tengo un cuadro comparativo. Lástima que no pude meter China, ¿sí? Porque es bien interesante verlo. Estamos viendo que el desarrollo no es igual en todas partes del mundo. Como decía Sergio en la mañana, ¿no? El mundo, digamos, el mundo maya se quedó en un paleolítico. Yo diría que no, se quedó, digamos, en una neolítica, que es muy diferente. Es mucho más avanzado que el paleolítico. Pero sin embargo lo podemos entender ahora. Entonces vamos a encontrar cómo se fueron desarrollando las formas de pensar de 2 mundos muy interesantes. Digamos, para el mundo occidental, vamos a encontrar que el centro de pensar y de ser el mundo occidental, lo vamos a encontrar en el mundo griego. El segundo momento que sustenta el mundo occidental, el cristianismo. O sea, vamos a encontrar varios elementos, podríamos decir, base para el mundo occidental: la filosofía, la ciencia, el derecho y la antropología. Son bastiones fundamentales para, digamos, el mundo que está desarrollando o que está iniciando en este momento de la historia. Entonces vamos a ver todo un proceso desde los poetas antiguos. Cuidado con el término poeta, porque el término poeta en este momento de la historia no es el sentido del poeta que manejamos, es otra idea que se está manejando. Entonces vamos a encontrar que yo comienzo y precisamente con la idea de la Odisea, pero podemos ir rastreando mucho más con anterioridad, ¿no? Entonces realmente no hay una fecha exacta, no se puede. Todas las fechas, mientras más lejos están de nosotras, son mucho más complicadas de imaginarlas en este sentido. Sin embargo, miremos qué pasa en el mundo de la India. La India se va a convertir para el mundo oriental lo que los griegos se convirtieron para nosotros. O sea, encontramos 2 visiones del mundo distintas. Una visión sustentada en la filosofía, la ciencia griega y la teología occidental, con argumentos muy fuertes del cristianismo. Aunque venga del judaísmo, no es judaísmo, es otra forma de ver el mundo. Pero vamos a encontrar la otra, que es la India. Sin embargo, hay cosas bien importantes aquí. Cuando uno no conoce a fondo el pensamiento de la India, puede presentar el pensamiento de la India como una filosofía, pero no, es otra forma de pensar. Pero cuando estoy diciendo otra forma de pensar, no estoy diciendo que es inválida. Es tan importante como la otra forma de pensar que surgió allá. ¿Por qué? Estoy siguiendo la realidad. No estoy dándole valor o sustento a una forma de ser y de pensar y de interpretar sobre otra, sino que estoy diciendo, en el mundo conviven formas distintas de ser y de pensar. Entonces vamos a encontrar que en el pensamiento prácticamente de la India hay un acercamiento que casi nos lleva a lograr una filosofía como la griega. Pero el problema aquí es la base religiosa. Hago un paréntesis. Toda la interpretación que estoy haciendo no es de la nueva era. La nueva era es una aberración del mismo pensamiento, digamos, oriental. Y basta escuchar en la calle cuando hablan de karma, no saben qué es karma en el mundo oriental. ¿Sí? Entonces, haciendo esa salvedad, entonces vamos a encontrar textos fundamentales. Por ejemplo, el canto del Señor y 2 textos clásicos de lo que es la India, el Mahabharata y el Ramayana. Recordemos que en ese momento, normalmente cuando se lee un texto en el mundo de la India, es muy parecido a la primera etapa del mundo griego. ¿Por qué? Porque el texto no se lee, el texto se canta. Entonces, tanto el Mahabharata como el Ramayana y el Bhagavad Gita son textos que se cantaban. Por eso, como decía Milton, en el mundo antiguo no se puede separar la música prácticamente de la poesía, porque es una forma de ser altamente ligados en ese momento. Entonces, si vemos con Homero, también es lo mismo. No era algo que se narraba, algo que se cantaba prácticamente.
porque así se va desarrollando toda esa estructura de ser y de pensar. Sin embargo, podemos decir entonces que vamos a encontrar algunos atisbos de filosofía dentro del pensamiento religioso de la India, pero no todo pensamiento de la India se puede catalogar como pensamiento religioso. O sea, siempre están volviendo a las fuentes de la tradición de la religión hindú. En cambio, Grecia, aunque el filósofo siga teniendo y practicando la religión griega, cuando está pensando, está interpretando, ya no lo hace desde ahí. Es un elemento importantísimo. Entonces vamos a encontrar que este es uno de los signos clásicos de la India, que es el que más se acercó a una forma de ser filosófica occidental. Si ustedes leen, por ejemplo, cualquiera de los 4 Vedas, todos los Vedas son míticos y mágicos. Todos. No los podemos catalogar como filosóficos. Sin embargo, este poema, este canto, es un canto, me está planteando, intenta responder a una pregunta fundamental del ser humano. ¿Tiene este universo un origen? Y entonces observemos cómo comienza. No me voy a detener mucho con este canto, ¿no? Encontremos el primer problema. O sea, no es un elemento estrictamente judío el pensar el vacío, perdón, no es el cristianismo. Pero vamos a encontrar el primer problema. Si hay un origen, antes de que las cosas sean, no hay ni ser ni no ser. No tiene ni siquiera ningún sentido pensar en el ser o en el no ser, en la nada. Digamos en el canto de la India, ¿no? Entonces vamos a encontrar cómo va analizando la realidad, pero lo que más me interesa es cómo termina. Aquí hay un elemento fundamental que vamos a encontrar, ¿no? Disculpen, voy muy rápido por el tiempo, ¿no? Aquí viene el problema. ¿De qué principio nació la creación? ¿Fue hecho o no fue hecho este mundo en que estoy metido? Posiblemente, que vigila de lo alto lo sabe, Brahman. Si hay un origen, alguien tuvo que generar. Y tiene que ser un principio que está más allá del concepto y la palabra. No puede ser encerrado en el concepto, porque el ser y el no ser y la cualidad solamente tiene sentido en lo que es. El mundo no puede ser, no pudo haber sido creado en el tiempo, porque el tiempo surge con el mundo. Las cosas y tiempo surgen a la vez. Nos viene la pregunta final. ¿Quién lo sabe? ¿Quién tiene la certeza que eso así fue? Aquí me está metiendo en una pregunta. O sea, si yo digo que eso tuvo un inicio, solamente estoy intentando responder a una vieja pregunta del origen y la causa de todo cuando es, pero nadie tiene la certeza si fue hecho o no lo fue hecho. Sería el mismo problema. ¿Existe Dios? No lo sé. Y si alguien dice que no existe, la pregunta es ¿y cómo lo sabe? Pero son los dilemas que nos están metiendo en el mundo de la India. Entonces vamos a encontrar, vamos a otro texto, voy muy rápido, discúlpense. Los Upanishads, el mismo problema. Los Upanishads en sí mismos no son textos filosóficos tampoco, todos son religiosos. Pero ahí encontramos aspectos y elementos fundamentales que me permiten ver hasta dónde se habían acercado a una independencia del pensamiento religioso hacia un pensamiento filosófico en la India. Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? El problema de la realidad, este va a ser un problema que se va a debatir siempre. ¿Qué es la realidad? Ahora, el problema es que este elemento es fundamental, porque puede ser que lo que yo tome como real no es real, y lo que yo tome como real sea lo real. El problema es cómo resolver el dilema. Y el Upanishad va a comenzar precisamente con esto. El problema es de la no realidad, condúceme a la realidad. ¿Qué es la realidad? Y la realidad solamente la voy a saber en el proceso de la búsqueda, en el caminar, en el Dharma. El Dharma es el caminar. El Do es caminar también. ¿Caminar hacia dónde? Hacia una visión plena de las cosas. Mientras más me muevo hacia ese mundo pleno, tengo una mejor percepción de la realidad. Recordemos a Platón. Sí, cuando estamos hablando del mito de la caverna, es un caminar donde muchos se quedan en la oscuridad y ven la irrealidad como realidad. El problema es que yo en el mundo de la filosofía ya no me la creo y comienzo la búsqueda. Y quiero saber si eso que llamo realidad realmente es realidad. Y bueno, hermano, ahí todo el mundo es el mismo lío, ¿no? Hay gente que dice que sabe la realidad y conoce la realidad de las cosas, pero no se da cuenta que su realidad es una no realidad.
que es lo que vamos a llamar el mundo de Maya, en el mundo de la India, ¿no? El mundo del engaño. Entonces, estoy saltando, ¿no? Estoy pasando a un texto clásico del budismo, el Dhammapada. Pero el Dhammapada tampoco es un texto filosófico. Lo que está buscando es la perfección del hombre en este caminar en el mundo y de la vida, donde el hombre tiene que aprender a diferenciar lo real de lo irreal. Cuando yo me enredo en el mundo real, es cuando yo soy víctima de Maya. Si uso el término del Pali, si en sánscrito uso el término, sería Maya. Soy víctima de una ilusión. Y en esa ilusión yo me quedo clavado y me quedo en el mundo de las pasiones. Y en el mundo de las pasiones yo los tomo como mundo de la realidad. Entonces en la Dhammapada podemos encontrar que es un intento. Este texto se puso por escrito hasta 50 años antes de Cristo, ¿no? Y Buda muere en el 480. Entonces vamos a encontrar que me están planteando una especie de poemas. De hecho lo son, ¿no? En la tradición de la India. Pero ¿por qué se le llama gemelos? No lo voy a leer, ¿no? Solo observen en el primer par de gemelos. Prácticamente dicen lo mismo. Lo único que cambia es una palabra, o dos palabras, o tres palabras, pero no es mucho. O sea, es un juego que me está llevando precisamente a sentir que yo soy alguien que camina en la vida y está en pos de esa búsqueda. Y esa es la que propone Buda. Buda no me estaba proponiendo, digamos, solo me propone una cosa: que debo aprender a ver ese mundo que me rodea y construir una mejor interpretación posible de lo que es. Y voy a descubrir que esa interpretación, lo que tomo como verdadero, no lo es. Todo es una ilusión, porque el tiempo mismo es una ilusión. Y entonces por eso viene la palabra Dharma, el caminar a, que me va a plantear el texto, ¿no? Y ahí prácticamente va a seguir en la Dhammapada 1. En la Dhammapada 1 va a tener su característica siempre. Digamos, me pone dos partes que se contraponen, pero una niega a la otra y la otra niega a la otra. La pregunta es, ¿cuál es la que a mí me sirve para el caminar de la vida? Recuérdense que el pensamiento de la India es un desarrollo espiritual del hombre en pos de la verdad. Es la salvación del cristianismo, también es exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una cosa muy importante, que ese fin último que el hombre busca dentro del budismo no se puede explicar por palabras. Y lo único que me queda es quedarme en el silencio. Pero no es que me esté llevando a una destrucción totalmente del todo, sino que cuando llego a esta realidad me doy cuenta que no la puedo explicar. Porque si hay una realidad, está más allá precisamente de un mundo de las cualidades. Mientras más cualidades tiene un objeto, más material es. Y entonces ahí me va moviendo el texto. Pues la Dhammapada va a seguir prácticamente con lo mismo. Tengamos la parte moral. O sea, en el texto no vamos a encontrar solamente el problema del caminar, sino también la parte moral del ser humano, que es fundamental en este caminar de la vida. Entonces encontramos otro tipo de juego. Sin embargo, si regresamos a los Upanishads, regresamos ahora al Tao Te Ching, tiene siendo una relación así muy grosera de todos ellos, ¿no? Vamos a encontrar el primer problema, el problema del Tao. Si lo queremos entender más fácilmente en el mundo de la filosofía, pensemos ser y ente. El ente es de lo que puedo decir y del ser no puedo decir nada. Hegel, si ustedes quieren, Heidegger, si ustedes quieren. ¿Sí? Si entiendo el pensamiento heideggeriano, si entiendo a Hegel, si entiendo a Tomás de Aquino, me es más fácil comprender esto. Puedo hablar de las cosas, pero no puedo hablar del Tao eterno. Porque esa es una intuición del espíritu, no es una captación de los sentidos, y por lo tanto lo divino no puede ser llevado al mundo de la demostración, sino que es de la certeza. Recordemos el tema de abajo de San Agustín, buscador de certezas. Busco la certeza, y la certeza no necesariamente me da los sentidos, pero no niego los sentidos, que es el elemento fundamental. Entonces, vamos viendo que todo ese desarrollo del pensamiento oriental, aunque tiene ciertos elementos que podríamos llamar filosóficos, no todo el pensamiento oriental necesariamente es filosófico. Sin embargo, no quiero decir con esto que el pensamiento oriental lo debemos desechar. Todo pensamiento humano tiene una forma de interpretar el mundo, tiene una forma de vida en ese mundo de vida. Por lo tanto, en este mundo conviven muchas formas de interpretación donde no podemos decir que hay una interpretación que sea absoluta y verdadera, excesivo de realidad, sino que el mundo no es más que un texto donde cada quien lo interpreta según la formación que se tiene. Y recordemos acá,
No solamente percibimos conceptos por los sentidos, sino que interpretamos. Y la interpretación que hacemos la hemos mamado de la cultura. Por lo tanto, el mundo es el texto, donde cada quien lo interpreta y cada quien construye una forma de ser y de vivir. Gracias. Vamos a dar espacio a las preguntas. Voy a aprovechar más. Dale. Yo siempre he tenido esa cuestión de que he visto que en algunos textos sobre lo oriental dice filosofía y ética y no religión. O entonces, ¿es lo correcto nombrarlo como filosofía? Académicamente sería incorrecto, pero en el mundo de la vida se vale. ¿Ya? Porque es que el problema está en el concepto sabiduría. O sea, el concepto no tiene un solo significado, sino que tiene dos significados. Aquí estamos hablando de una sabiduría de vida con una intención de salvación. O sea, es una sabiduría. En el mundo griego, sabiduría es explicar el porqué de las cosas. Ahí está la pequeña diferencia. ¿Sí? Entonces, para el filósofo griego, quiero explicar racionalmente desde mis formas de ser, voy a interpretar ese mundo a partir de los mismos presupuestos de la naturaleza. Aquí no. Aquí simplemente voy a encontrar una forma de vida para alcanzar una salvación. ¿Sí? Entonces, digamos, yo puse al principio dos términos si lo quiero. Un término en latín y uno en sánscrito. En latín, religare, o sea, todo hombre que va en pos de Dios es un ser religioso. La palabra religare es el hombre que busca lo divino, no importa la idea de lo divino que tenga. No importa si es panteísta, monoteísta, eso no importa. Lo importante es que se está conectando con un ser superior sobrenatural, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, religare, en español usamos la palabra religión, es estar unible. En el término sánscrito, yug es la unión, ¿con quién? Con Brahman, lo divino nuevamente. Entonces, la palabra yoga significa el hombre que va en pos de lo divino, y solamente lo divino lo puede salvar. Yo decía la salvedad por eso, digamos con la nueva era. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de yoga, estamos hablando de que el yoga es para la salud. El yoga en sentido estricto manda un pito a la idea de la salud y de la belleza corporal. No es el fin. El fin es este. Si logro controlar mi cuerpo con formas altamente complicadas, puedo controlar la mente. Si no controlo el cuerpo, no controlo la mente. Por lo tanto, toda oración que busca como fin el encuentro con Dios nunca se debe hacer en una postura cómoda. Siempre en una forma incómoda. Entonces son las pequeñas diferencias que hay que ver en el momento. Entonces, a veces por moda o la parte económica tiene que ver con esto, todo te aparece como filosofía o como ciencia, si lo queremos ver así, y no todo lo que dicen que es ciencia en sentido estricto. Por eso la crítica a la nueva era es precisamente eso, mostrarme un pensamiento hindú totalmente alejado de lo que es el pensamiento de la India. Paniculumara, una profesora de orientalismo de la Pontificia Universidad Gregoriana en Italia, decía: yo no entiendo por dónde sacaron esta interpretación los ingleses, porque es una moda que viene prácticamente de Inglaterra, ¿no? Todo el rollo de la nueva era. Entonces, la nueva era, ¿qué es? Es todo y no es nada. Te mete psicología, te mete ciencia, te mete filosofía, te mete religión, te mete una licuadora y eso es lo que sale. ¿Sí? Entonces, sí hay que diferenciar. Y la parte conceptual es bien importante para diferenciar las cosas. ¿Existe un criterio de verdad en el pensamiento oriental? Es que toda forma de pensar. Son dos. Ajá, existe. Y en el libro que usted mencionaba del camino a la perfección, ¿cuál es la teleología que le plantean al ser humano hoy? Hay un elemento fundamental. El criterio de verdad va a depender precisamente de cómo se ha interpretado culturalmente. Por ejemplo, si a un hindú le hacemos la pregunta, ¿qué es la realidad? Pues la realidad solamente es Brahma. Fuera de Brahma, todo es ilusión. O sea, mirémoslo de esta manera. Yo soy víctima de la ilusión, sí, creyendo que soy lo que no soy. Dígame, doctor, por favor. Si usted no me dice doctor, yo me siento mal. Yo me con un título. No, yo no soy el título. Yo soy una persona. Y en esa persona
Desde el punto de vista oriental, la realidad está dentro de mí y la debo buscar dentro de mí. Recordemos un momento a Platón. Entonces nos hemos enredado con un mundo que nos amarra o nos lleva hacia un egoísmo donde no nos deja ver lo que realmente somos. Y el camino del Dharma es precisamente eso: aprender que ese mundo de la ilusión, lo único que me genera es dolor. Por ejemplo, miremoslo de esta manera: la muerte. La muerte es una condición natural para el ser humano, ¿sí o no? ¿Por qué la reniego entonces? ¿Por qué no la acepto? La ilusión que yo quiero permanecer siempre en este mundo y no acepto mi naturaleza. A medida que alguien se muere, yo le reclamo a Dios por qué se lo digo: tenía que morirse. Es la naturaleza. Entonces, cuando voy rompiendo esos esquemas culturales tradicionales que manejo, me voy liberando y voy dejando a Maya afuera. La misma vejez. Por eso Buda, cuando está hablando de ese camino de la liberación, la pregunta es esta: ¿qué es lo que genera el dolor? Y el dolor lo va a generar todo aquel que va contra mi naturaleza. Yo quiero permanecer siempre joven. Imposible. Recordemos aquí a Heráclito, ¿no? Cada segundo que pasa me hago viejo y no lo puedo evitar. Y cada segundo que pasa me acerco más a la tumba y me alejo más del día de haber nacido. Es mi naturaleza. Entonces, aceptar mi naturaleza como es, no renegar. ¿Sí? Pues yo quiero comentar y también preguntar con respecto al sistema lingüístico desde el punto de vista tal vez de Worf o Sapir, en donde hay un relativismo lingüístico en cuanto a que cada lenguaje expresa y estructura su realidad de acuerdo a su vivencia. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, en este caso, podría considerarse como la religión, como lo que planteabas, del hinduismo, como un juego lingüístico. Es que todo se expresa en conceptos o en ideas, todo es palabra. O sea, toda idea, toda experiencia la hemos transformado ¿en qué? En palabra. Y cada cultura se va estructurando y se va sustentando más en la palabra. Por eso, digamos, es mucho más amplio. En el término del análisis, más amplio el concepto palabra que logos. Porque hay muchas cosas que yo no puedo expresar, digamos, con un logos formal. Resulta que se dio cuenta de eso. Y ¿sabes? Nosotros estamos en la celebración de Aristóteles, ¿no? No se plantea, en el lenguaje plantea un elemento fundamental. El lenguaje formal, ¿para qué es? Para las ciencias. Pero el hombre no solamente es ciencia, no solamente razón, también es que es sentimiento. Y para el sentimiento no voy a usar el lenguaje de la biología, voy a usar la poética. Entonces el hombre es más que razón. Y toda experiencia humana quiere ser llevada al concepto, pero no toda experiencia humana quiere ser llevada al concepto. Por eso el budismo al final, cuando está hablando del sustento último, silencio. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No puedo decir nada de ese sustento, porque si lo digo lo determino, si lo determino deja de ser. Otra experiencia, el judaísmo, la palabra Yahvé. ¿Qué significa la palabra Yahvé? Yo soy el que soy. ¿Pero qué soy? No lo sé. Solo sé que es un misterio luminoso que logro captar, digamos, por la fe. Si uso el término fe, porque no era el término que quería usar, pero es una certeza que tengo, pero no la puedo explicar. No, hay cosas que no podemos decir por la palabra. Y el budismo, precisamente, ahí el budismo me complica algo y es una cosa bien interesante. Por ejemplo, para nosotros, cuando hablamos de Oriente, ¿en qué culturas pensamos automáticamente? India, China, Japón, Corea. Si vamos a Japón, a China, decimos Oriente, dice la India no es. La India es Occidente. Porque la India se sustenta en la palabra. El budismo en el silencio. O sea, el silencio también es un recurso para eso. Solo para terminar, alguien manejó esto muy bien. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo hizo una denuncia de la pobreza y la miseria de muchos hombres en el mundo? ¿Con palabras o con imágenes? Mostrando la miseria, no hablando de la miseria. Y esa es su forma de ver a estos niños muriendo, desnutridos en la India, fue más impactante que 1000 palabras. Porque de otras formas también de hablar. Agradecemos a cada uno de los disertantes por compartir con nosotros sus conocimientos. Haremos entrega del diploma a cada uno de ellos. El diploma dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía.
Tiene plumas. Tiene plumas.